Bien, bueno, el título del mensaje de hoy es, lo puse así, una inyección de aire o de vitaminas, y ya usted lo va a entender por la historia que quiero contarles. Y es que en este mes de octubre, una enfermera fue acusada de asesinar a bebés con inyecciones de aire o también envenenados con insulina en Reino Unido. Y en este mes de octubre, que muchos celebran la oscuridad y la muerte, también han salido a la luz, como ustedes han visto en noticias, también noticias acá nacionales sobre niños perdidos. No sé si ustedes vieron una noticia como hace 2 días de un rito satánico con un niño de 6 años que está perdido y no saben y lo están buscando. Entonces alguien dirá, bueno, eso no tiene nada que ver, o bueno, eso pasa todos los días, hay malas noticias, pero precisamente en este mes de octubre yo he escuchado y cada mes de octubre escucho como cosas así con estas situaciones. Alguien dirá, eso el mal o el diablo o la brujería o el satanismo no existe, pero las noticias nos están mostrando. Bueno, y les sigo contando de esta enfermera. La enfermera Lucy Letby ha sido acusada de causar la muerte a 5 niños y 2 niñas, así como de intentar asesinar a otros 10 bebés en un hospital. Como macabro, ¿cierto? Terrible. Mira que el fiscal Nick Johnson señaló a esta enfermera como una persona con una presencia malévola constante en la unidad neonatal del hospital, ¿sí? Como algo sacado de cuentos de ultratumba. Y el fiscal también dijo que a veces los bebés se les inyectaba aire y en otras ocasiones se les alimentaba con insulina o demasiada leche, y pues de esta manera se causaba los colapsos. Los miembros del jurado escucharon que la enfermera presuntamente trató de matar a un bebé en 3 ocasiones. O sea, no fue la primera, la segunda y ya 3 ocasiones intentando matar al bebé, mientras que otro murió con una inyección de aire. Y la inyección de aire pues es fatal. El fiscal afirmó que nadie pensaría que alguien estaría tratando de matar bebés en una unidad neonatal, ¿cierto? ¿Quién pensaría que haya una persona así tan mala en un lugar como un hospital, en la unidad neonatal? Bueno, y esta es una de las historias que parece como las historias inventadas de Halloween, pero que son historias reales. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál sería la motivación de una persona de estas, de la salud, para matar bebés? Bueno, esto es causa también, o digamos, está dentro de la investigación. Están mirando a ver por qué hacía esto, ¿sí? De los interrogantes, de las preguntas. Pero yo quiero ir para mostrarles a través de la historia también qué causas ha habido detrás de matar a los bebés. Y encuentro por allá, hace casi 2000 años, más de 2000 años, que un rey lleno de envidia mandó matar a los niños menores de 2 años en una ciudad y alrededor de la ciudad. ¿Sí recuerdan? Es precisamente cuando el nacimiento del Señor Jesús. Y cuando el rey Herodes le pide a los sabios que han venido para que le digan dónde está el bebé para ir a adorarlo también. Entonces, cuando él se ve burlado, pues siente mucha ira, enojo, y entonces dice, pues no me la van a jugar, no se van a salir con las suyas, pues todos los bebés, todos los niños menores de 2 años van a morir en esa ciudad de Belén y sus alrededores. También encontramos otra ocasión en que otro rey mandó matar a los bebés, pero en esta ocasión solo varoncitos, solo los niños varones, y los mandó matar a todos. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1, el versículo 9, Éxodo 1:9. Y allí vamos a mirar, bueno, cuál fue la razón, cuál es la razón, cuáles son las motivaciones, cuáles son las causas para esto.
El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuando más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Cuanto más los subyugaban, ¿qué pasaba? Más se multiplicaban. Y eso sucedió también en el tiempo cuando la iglesia fue fundada. Dice la Biblia que cuando el Imperio Romano viene con toda esa persecución contra la iglesia, dice que cuando más echaban los cristianos al circo romano, a las fieras, cuando más los mataban, la sangre derramada de los cristianos era como semilla y entonces se multiplicaba. Entonces ya llegó un punto en que no se persiguió más a los cristianos, sino que se estableció la religión cristiana como la religión oficial del imperio. Porque cuando el enemigo opera detrás de todo esto, Dios obra y el poder de Dios es más grande. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dice el versículo 13, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos, a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Qué cruel todo esto, ¿cierto? Pero para que no se multipliquen, para que no haya problema de que se van a liar con nuestros enemigos, pues solo mujeres no habrá problema. Así que matemos a todos los varoncitos. Y el mensaje de hoy, de acuerdo a esta palabra, es que Dios te da el poder para que seas productivo. Es que Dios quiere que seas bendecido. Es que Dios quiere que seas prosperado. Que si el enemigo quiere quitarnos la improductividad, la productividad, que si el enemigo quiere llevarnos a estar estancados, que si el enemigo quiere llevarnos al temor, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos y Dios quiere que nuestros hijos que miremos a nuestros hijos bendecidos, y no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos quieren esa bendición para sus generaciones, para su familia? Dios quiere bendecirnos en lo económico, en lo profesional, en la familia. Dios quiere bendecirnos y que nos sintamos bien, ¿sí? Que realmente sintamos que hay sentido en nuestra vida, en nuestro trabajo, que nos sintamos realizados. Eso quiere el Señor. Pero nuestro enemigo espiritual, el espíritu de Herodes, aquí recuerdo a Herodes que manda matar a los bebés para matar al Señor, y el espíritu de Faraón, son espíritus que operan hoy para impedir la productividad, para impedir la bendición. El espíritu de Herodes es un espíritu de envidia, es un espíritu de control, es un espíritu de violencia, ¿sí? Y no quiere que las cosas de Dios prosperen. Entonces Herodes tiene envidia porque están diciendo: viene otro rey. ¿Cómo así que nació otro rey? Si el rey soy yo y quien va a reinar es quien yo diga, no por allá que nació alguien y están diciendo que va a ser el rey. La envidia está detrás. Dice en el libro de Proverbios que la envidia es tremenda. ¿Y quién podrá, dice Salomón, sostenerse delante de la envidia? Cuando una persona prospera y una persona es bendecida,
entonces empiezan los señalamientos, ¿sí? Y más si es la iglesia del Señor, o más si los que prosperan son los cristianos y los que crecen es la iglesia. Sí que que no vaya a prosperar un pastor, porque entonces eso no se puede, ¿cierto? Cuando prosperan los justos, dice la Biblia en el Salmo 112 que los impíos no pueden sostenerse, tienen mucha ira por eso. Entonces, ese espíritu de Herodes, pero está el espíritu de Faraón. ¿Y usted sabe cuál es el espíritu de Faraón? Es un espíritu que esclaviza a las personas con trabajo, con muchas cosas. Y entonces la persona no tiene tiempo para buscar a Dios. Cuando Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Señor, para que me sirva en el desierto, ¿qué es lo que dice Faraón? Están ociosos. Más trabajo, más trabajo. Entonces el espíritu de Faraón es un espíritu que oprime y que la gente se siente cansada, agotada, mucho trabajo, y entonces la gente dice no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para servirle a Dios, hay es que trabajar, ¿sí? Hoy en día las causas de la improductividad y de los problemas sociales, la gente tiene una cantidad de explicaciones políticas, y entonces hay ideologías políticas, hay ideologías desde la economía, desde las ciencias, para tratar de explicar. Y cuando yo estaba en la universidad, recuerdo haber leído varios libros sobre esos temas, como la sociología, la política, y como los discursos desgastados, también discursos de que es por esto y por esto que no prosperan los países latinoamericanos. Pero si vamos a la Biblia, las causas y la raíz de todo es espiritual. La raíz es espiritual. El origen del odio contra los bebés es espiritualmente maligno. Hay quienes los quieren muertos desde antes de nacer. Y estoy tomando esto como una metáfora porque empecé contándole la historia de esta enfermera que mataba a los bebés en la unidad neonatal, pero quiero extenderlo a las demás áreas de nuestra vida, ¿sí? Que el enemigo no quiere que prosperemos. Entonces, el origen de ese odio es espiritualmente maligno, y les decía que hoy odian a los bebés desde antes de nacer. Yo no puedo entender por qué haya tanto odio contra los bebés, ¿cierto? Aún en el vientre, o sí lo entiendo porque es espiritual. Y los expertos temen un problema social para el futuro en algunos países como China, en países europeos. Resulta que la población se está envejeciendo y no hay gente joven, niños que reemplacen a esa población, o digamos que trabajen para sostener con pensiones también a la población mayor. Entonces, también se dice que para Latinoamérica se ha desplomado también el nacimiento de bebés, de más personas. Y entonces muchos ven en eso un problema para el futuro. Algunos han dicho que el colapso de la civilización será porque la gente ya no quiere tener hijos, y entonces pues se va a reducir realmente la población. Hoy una gran mayoría de personas que no quieren tener hijos por el compromiso que esto requiere. Mucha gente no quiere tener hijos porque eso representa mucha responsabilidad, mucho trabajo, privación del sueño. ¿Y cuántos están de acuerdo que tener hijos es tener trabajo? Claro que sí, ¿cierto? Pero es una bendición. Pero la gente hoy, muchas personas, ustedes ven que muchos jóvenes en países industrializados, ellos quieren tener mascota, preferible el gato o el perro que tener hijos, ¿cierto? Porque la gente tiene miedo tener hijos. Muchos porque dicen, no, quiero disfrutar la vida, y realmente para disfrutar la vida tener hijos es un obstáculo. Para viajar es un obstáculo, para uno pasear, ni siquiera uno puede dormir bien, tener hijos. Y otros dicen, no, el espejo lo que yo vi, lo que yo sufrí, yo no quiero que mis hijos lo sufran, porque han visto muchas cosas feas que han pasado, separaciones, peleas,
Entonces muchos dicen, no, ¿para qué traer hijos al mundo para sufrir? Bueno, sea la causa por la que sea, pero hay detrás algo en que la gente no quiere tener hijos, ¿cierto? Nosotros vemos solamente unas generaciones antes, nuestros papás, abuelos, hace 40, 50 o 80 años, que la población colombiana era más de población rural y eran 10 hijos, 12 hijos, ¿cierto? Eran 9 hijos, pero ahorita vemos que un hijo, ¿cierto? O 2 máximo. Entonces, todo esto, pues, quiero aplicarlo también a la parte, digamos, al área espiritual, pero también al área de la productividad, que el enemigo también opera porque él no quiere que seamos productivos. Y esto que está pasando en este ámbito, entonces vamos a aplicarlo hoy, aplíquelo a su empresa, aplíquelo a su economía, aplíquelo a su familia. El enemigo no quiere que seas bendecido, pero Dios sí quiere bendecirte. ¿Qué vas a traer? Vas a traer la bendición con la fe, con la oración, con la consagración al Señor, con creerle a Dios, porque queremos la bendición. Amén. Nuestro enemigo espiritual tiene como misión la desesperanza, la improductividad, el declive, la muerte, y los niños son lo contrario. Los niños son vida, son esperanza, son futuro, renovación, multiplicación, productividad. También demandan gran responsabilidad. En la película de Mel Gibson, Apocalipto, aparece, al comienzo de la película, aparece en escena una tribu. Y bueno, en la tribu, en ese bosque centroamericano, hay una pareja joven que no ha podido tener hijos, pero la suegra quiere tener nietos, a como sea, ¿sí? Y entonces la suegra viene y le pega unos regaños al yerno porque no ha tenido hijos, ¿sí? Y entonces está tal vez el yerno por ahí compartiendo con los amigos, viene la suegra, le hace un escándalo y lo manda a intentarlo otra vez. Vaya a la alcoba matrimonial a ver, a intentarlo de nuevo. No sé, los que han visto la película lo habrán podido ver. Y yo hoy quiero hacer tal vez de esa suegra, ¿sí? Que le diga a usted, inténtalo de nuevo. Lucha, pelea por lo que Dios te ha dado, porque Dios quiere bendecirte, porque ¿sabes qué pasa? El enemigo sí quiere que nos quedemos estancados, el enemigo sí quiere que estropeemos nuestro futuro, pero hoy lo que quiero decirte a través de la palabra de Dios es: levántate en el nombre de Jesús, vas a luchar por tus sueños, vas a luchar por tus hijos, vas a luchar por tu familia, por lo que quieres, por tu visión, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Porque es que, miren, muchos proyectos son abortados. Así como los bebés son abortados, muchos proyectos hoy, muchos sueños de la gente son abortados. Dones, habilidades, talentos que se quedan enterrados. ¿Por qué? La pereza, el temor, las excusas. Eso no deja que florezcan los proyectos, no deja que florezca la productividad. Ahí se queda. Muchos son abortados, pero muchos no vivirán. Y lo que Dios quiere es que tengamos esa bendición. Haga como hicieron los padres de Moisés, recordando de nuevo aquella matanza de bebés. Pero los padres de Moisés, cuando nació su bebé, dijeron: no vamos a obedecer la orden de Faraón, vamos a salvar a nuestro hijo. Y hicieron una cunita, un Moisés, ¿cierto? Se llama hoy. Y pusieron al bebé ahí y lo pusieron en el río. Y ya ustedes saben toda la historia. Entonces hoy quiero decirte que aunque haya decretos del enemigo, hay decretos políticos, hay decretos del enemigo sobre Colombia, aunque haya decretos, aunque haya miedo de la gente, haya angustia. Estos días hicieron una encuesta, leí de una encuesta que hicieron, y entonces resulta que
ya como el 50 y algo, 60% de la gente dice que Colombia va por mal camino. Bueno, eso es lo que dicen algunas encuestas. Lo que yo quiero decir hoy es, hay temor de la gente porque el dólar se ha subido tanto que pues ya afecta muchísimas cosas de la vida diaria. Pero yo quiero decirte hoy que en tiempos difíciles Dios bendijo a Isaac. La Biblia dice en Génesis capítulo 26 que en un tiempo que vino hambre, Isaac oyó la voz de Dios, porque Isaac le aprendió a Abraham a levantar altares donde él iba, levantaba altar al Señor. Y entonces Isaac escuchaba la voz de Dios. Y Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto por este tiempo de hambre, quédate en esta tierra que yo te voy a bendecir. Y yo creo que Dios nos va a bendecir, no es en algún lugar donde uno quiera estar o donde uno piense, sino donde Dios le dice que debe estar. Amén. Y yo creo que aún a los hijos de Dios, si vienen tiempos difíciles, pero nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a bendecir, amén. Al que está aferrado a Dios, dice el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91, amén. Y Dios nos va a guardar. Tenemos que mantener la fe, no dejarnos llevar por el miedo, porque el miedo ha estado aumentando, pero Dios nos va a proteger. Y en ese tiempo de hambre, Dios prosperó a Isaac. Si usted lee en la casa Génesis capítulo 26, va a encontrar que el Señor lo prosperó y que se hizo rico en un tiempo de hambre. Muchas veces sucede que en tiempos de hambre, de situación económica difícil, hay una transferencia de riquezas. Así que yo lo que voy a hacer es estar ahí en la presencia de Dios, en el secreto del Señor y buscar a Dios. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Entonces, de acuerdo al título del mensaje de hoy es que sea no la inyección de la enfermera terrible que fue acusada, esta mujer de 30 años, de matar bebés, no la inyección de muerte, sino la inyección de vitaminas espirituales. Necesitamos una inyección de fe, necesitamos creer, amén. Y las situaciones, a veces cuando uno se mete en la situación política, se llena de odios y de rencores, pero esto es espiritual, amén. Así que nosotros tenemos que orar y confiar que nuestra bendición viene del Señor. De Él siempre vendrá nuestra bendición, no de un partido político, no de alguien que esté de turno en el gobierno, sino del Señor. Génesis capítulo 1, el versículo 27 dice, de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó, y Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. ¿Cuál fue la bendición que Dios puso sobre el ser humano? Que se multipliquen y que señoreen, que tengan liderazgo, que tengan ese poder de Dios. Esa es la bendición que el Señor nos dio. Amén. Así que el propósito de Dios es la productividad y nuestro enemigo espiritual se opone a esa productividad y lo hace también acá en la mente, principalmente acá en la mente, porque cuando nos llena de miedo, de temor, de dudas, cuando el enemigo nos llena la mente con cosas de tal manera que nuestra actitud cambia, entonces no pensamos que vamos a prosperar, sino pensamos que las nubes son negras, que la vida va a ser difícil, que no podemos, y entonces de esa manera nos fatigamos y eso, el estrés y la ansiedad nos roba energía, esa energía que podemos invertirla en seguir adelante, en alcanzar nuestros sueños, en lograr lo que anhelamos con el Señor. Entonces esa energía se va a desgastar en estrés, en ansiedad.
El enemigo induce formas de vidas y hábitos y costumbres de pereza, de indisciplina, de desorden en las prioridades. Entonces, cuando las prioridades no están en orden, por ejemplo, Dios debe estar en primer lugar, pero el miedo ahora nos llevó a estar solo trabajando, no sé, ya no buscamos al Señor como debemos buscarle, entonces las prioridades se invierten. También el orgullo es una de las cosas que el enemigo pone en la mente, la raíz de rebeldía para impedir que la gente logre sus sueños. La pereza, la indiferencia, la apatía espiritual. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. ¿Quién te da las fuerzas para hacer riquezas? El Señor. ¿Quién te da la salud para ir a trabajar todos los días? ¿Quién te da la inteligencia para hacer empresa, para proyectarse, para estudiar, para salir adelante? ¿Quién? Acuérdate del Señor tu Dios, dice la Biblia en Deuteronomio. Entonces, ¿qué? ¿Las riquezas vienen del diablo? Bueno, no sé, tal vez alguien que haga pacto con el diablo. Pero para los que amamos al Señor, las riquezas vienen del Señor. Amén. Dios nos va a prosperar y quiere prosperarnos en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Quiere que ascendamos. En Romanos capítulo 1, el versículo 20, porque quiero hacer énfasis en que Dios, en que nos acordemos del Señor para honrarlo, para que seamos prosperados. Romanos 1:20 dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? La raíz de los problemas políticos, de la ruina y la miseria, de las naciones, de las familias, de las personas. ¿Cuál es la raíz? Es espiritual, no es política, es espiritual. Y aquí está diciendo la Biblia que la razón es que la gente no le dio gracias a Dios, no fue agradecida con el Señor. Y entonces dice el Salmo también: el ateo dice en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando la gente no tiene en cuenta a Dios, no le da gracias a Dios, no se acuerda de Dios que nos dio este país tan maravilloso, esta Colombia hermosa, estos paisajes, estos mares maravillosos, que nos dio este cielo hermoso, estas montañas, y la gente no se acuerda de Dios, sino que la gente maldice, entonces viene ruina. Pero cuando a los que amamos al Señor nos viene bendición. Amén. A los que creemos la palabra del Señor. Y quiero ir terminando el mensaje de hoy con la historia de 10 leprosos en Lucas capítulo 17, el versículo 15. Lucas 17, 15, dice que el Señor Jesús sanó a 10 leprosos. Salieron ellos gritando: Maestro, Señor, Hijo de David, ten misericordia, porque somos leprosos. Ustedes saben que los leprosos eran expulsados de la sociedad. En los tiempos bíblicos los sacaban de las ciudades y no podían acercarse a la familia. Ellos anhelaban abrazar a sus hijitos, abrazar a su esposa, o las mujeres leprosas abrazar a su esposo, pero no, eran excluidos. ¿Por qué? Por el miedo de que contagiaban de lepra a la familia o a las demás personas. Entonces los dejaban afuera y les dejaban comida por ahí para que vinieran y comieran. Pero en una ocasión que Jesús está caminando por allí, estos 10 leprosos desde lejos empiezan a gritar: Señor, ten misericordia, sánanos, Señor. Y el Señor les dio una orden, les dijo simplemente: hagan esto, vayan y preséntense al sacerdote como manda la ley. Y dice que ellos obedecieron y fueron, y mientras iban, fueron ¿qué? Sanados.
Amén. Y dice el verso 15 que uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano, o sea, no era del pueblo de Dios, era un no creyente, pero fue el único de los 10 que volvió para darle gracias al Señor. Entonces el verso 17 que Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y es que en mis años sirviendo a Dios, porque yo le sirvo a Dios desde niño, conocí a Jesús a la edad de 12 años, y de ahí yo tuve claro que quería servirle a Dios, que quería predicar la palabra. Así que desde niño he estado en la iglesia, y de todos esos años he visto mucha gente, muchos casos como el de estos 10 leprosos. Mucha gente recibe milagros. Oramos en la iglesia y el Señor hace milagros de sanidad. O el Señor les da trabajo, o el Señor los bendice. El Señor los saca de alguna crisis terrible en la que se encontraban. Y después, solo yo creo que es la misma proporción, de 1 a 9. Uno se queda en la iglesia y le sirve al Señor. Los otros no vuelven a la iglesia. Y es tremendo esto. Entonces, ¿qué pasa? No le sirven al Señor, no viven para Dios. Otros por ahí, una vida espiritual muy tibia. Y entonces el Señor hace la pregunta: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros? Y yo creo que el llamado de Dios hoy es a ser agradecidos. Porque la Biblia dice que la gente ha conocido al Señor, pero no le dan gracias. Y por eso dice que Dios está enojado. ¿Cuánto, por ejemplo, a uno como padre le causa tristeza cuando usted invierte como mamá y padre y trabaja por sus hijos, y todo el tiempo y la privación de sueño y el esfuerzo para sacar adelante a sus hijos? Ayer en la película estábamos viendo la abuela que crió a su nieta porque la mamá falleció y el papá no crió la niña. Y luego, cuando la niña conoce al papá, la abuela se llena de mucha tristeza porque ella dice, y mucha ira, porque ella dice: yo fui la que la crié, ¿cierto? La que la saqué adelante. Y cuando nosotros como padres invertimos todo ese amor, todo ese trabajo en los hijos, y de pronto los hijos llegan y ya son grandes y no son agradecidos, eso causa mucha tristeza, ¿cierto? Causa mucho dolor. Cuando los hijos tratan mal a los papás, tratan mal a la mamá, los gritan, no son agradecidos, eso causa mucho dolor. Además, más dolor porque el padre cristiano y la madre cristiana saben que un hijo que no trate bien a sus padres no le puede ir bien en la vida, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Pues si eso causa tristeza a los padres, ¿cuánta tristeza le causa al Señor que nosotros también no seamos agradecidos? Si Él nos da todo lo que tenemos, Él nos ha dado el trabajo, Él nos ha dado la salud, Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, ¿cuánta tristeza le podemos causar al Señor los seres humanos cuando no somos agradecidos? Cuando estamos diciendo: pero es que no me gusta esto, no me gusta aquello. Cuando estamos viendo lo negativo, cuando nos estamos quejando. Israel no fue agradecido con el Señor en el desierto. En lugar de estar agradecidos porque el Señor los sacó de Egipto, ¿qué dice la palabra? Que ellos estaban enojados y estaban diciendo: nos sacó aquí para hacernos morir en este desierto, ¿cierto? Entonces, en la misma proporción, tal vez de estos samaritanos, de estos 10 leprosos, sea o mayor sea la proporción en que la gente busque a Dios. Mateo 13, capítulo 13, versículo 19 dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón.
Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. ¿El mensaje de qué? Del Evangelio, ¿cierto? La palabra de Dios. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen, porque hay persecución. Les hablaba del Imperio Romano, cómo mató a muchos cristianos, pero hoy la persecución es de otra manera, ¿cierto? Hay mucha gente que odia a las iglesias cristianas, que odia a los pastores. Hay mucha gente que sienten fastidio por el Evangelio, por las iglesias. Dice el verso 22, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué es desplazado el mensaje de Dios en el corazón de la gente? Por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto para Dios. Y como estoy hablando de que Dios quiere que seamos productivos en todo, Dios también quiere que seamos productivos espiritualmente. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que la semilla que cae entre espinos es el corazón, o es aquellas personas que permiten que el Evangelio y la verdad de Dios sea desplazada por los afanes, por las preocupaciones de esta vida y por el atractivo de las riquezas. Entonces la gente prefiere los paseos que ir a la iglesia. La gente prefiere, otras cosas, pero ir a la iglesia es muy aburrido. Orar, uy, qué aburrición orar, qué aburrimiento orar. Alabar a Dios, no, mejor pongamos el reggaetón de moda, ¿sí? Y entonces dice la palabra que las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas, desplazan la palabra de Dios. El atractivo de las riquezas está en todo lo que nos puede dar las riquezas. Y eso tal vez le parezca a la mayoría de la gente mucho mejor que servirle a Dios, que ir a la iglesia, que adorar a Dios. Pero la Biblia está diciendo aquí, así que no se produce ningún fruto. Verso 23, pero las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Amén. Esa es la buena tierra. Dios quiere que seamos esa buena tierra. Y yo oro para que cada uno de nosotros aquí, las personas que están escuchando a través de internet, quienes van a escuchar este mensaje, seamos buena tierra. Amén. Que sigamos al Señor, que si hay críticas, que si hay murmuración de la familia, no sé, la crítica que venga, pero vamos a caminar con el Señor. Que si hay problemas, que si hay adversidades, que a veces de pronto preferimos tal vez decir, no, es mejor hacer otras cosas que congregarme o leer la Biblia o orar o servirle al Señor. Nosotros podamos decir, no, el primer lugar lo tiene el Señor. Amén. Así que si el Señor tiene el primer lugar, yo le voy a honrar, yo le voy a servir, porque Él es el que me da la salud para trabajar, Él es el que me ha bendecido, Él es el que me ha prosperado, Él es el que me ha dado una familia, Él es el que me ha dado unos hijos, Él es el que me ha dado lo más importante, la salvación de mi alma. Es decir, que si yo muero, me voy a estar con el Señor, siempre con Él. Pero el que muere sin Dios, la Biblia es clara, dice que estará apartado por toda la eternidad del Señor. Así que concluyo este mensaje diciéndole, Dios quiere que seas productivo, pero no solo en lo económico y no solo en su empresa. Dios quiere que seas productivo espiritualmente. Dios quiere que seas bendecido en tu familia, en tu hogar. Dios quiere que le sirvas, que lo ames, dice el Señor. Y cuando tú honras a Dios, hay una palabra que dice el Señor, yo honraré a los que me honran. Yo los bendeciré, dice el Señor. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? Amén. Póngase de pie, levante sus manos esta mañana
y dile al Señor: Dios mío, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, tú me hablas a través de tu palabra, Señor. Tú me bendices, Señor. Tú me amas, Señor, y por eso me enseñas qué es lo correcto y me confrontas porque me amas. Señor, gracias porque como me amas, me confrontas, Señor amado, con el compromiso contigo para que yo te sirva y te siga, Señor. Padre, para que yo, Dios mío, dé fruto para la gloria de tu nombre. Señor, gracias porque me has dado las fuerzas. Dale gracias al Señor hoy por tu trabajo. Dale gracias a Dios hoy por la empresa que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por la casa donde vives. Dale gracias a Dios por los hijos, porque tus hijos están vivos. Dale gracias a Dios por tu hogar. Dale gracias al Señor. Alaba a Dios esta mañana y dile: Señor, gracias porque lo que tengo es porque tú me has dado el poder, Señor. Es porque tú me has provisto. Señor, me has permitido trabajar, Señor. Me has bendecido mi familia. Dile: Señor, gracias, Padre. Gracias por todo. Gracias, Señor, porque tú me llevas en victoria, Padre Santo. Pero yo quiero ser agradecido contigo. No quiero olvidarme de ti. Señor, no quiero permitir que los afanes de esta vida, Señor, las preocupaciones, que el enemigo robe la palabra que tú has sembrado en mi corazón. Dígale a Dios esta mañana: Señor, yo no quiero permitir, amado Señor, que el enemigo robe esa palabra. No quiero olvidarme, Señor. Dile al Señor esta mañana: yo quiero servirte, quiero amarte. Gracias, Señor.